Bienvenidos a Cumbias Customs. En el video de hoy les voy a enseñar cómo apagar las luces del tablero, del motor y alguna otra. Muchos lugares les llaman testigos a estas luces, pero les voy a enseñar cómo apagarlo con este aparatito que es para apagar luces y para detectar qué es el problema de las luces. Estos son escáneres OBD2, los usan para escanear las camionetas, para revisar qué es lo que tiene mal y también para hacer programaciones. El que nosotros estamos usando nos costó alrededor de $25, pero hay unos más profesionales que ya puedes programar las puertas, hacer más detecciones de la pompa del agua, de la gasolina, para revisar que las puertas funcionen bien todo. Pero esos ya son más profesionales, cuestan alrededor ya de $200 para arriba. Vamos a empezar conectando nuestro escáner a la camioneta por el puerto de OBD2. Y vamos a encender la camioneta solamente en el primer clic. Como puedes ver, están los accesorios prendidos y se puede ver que la del motor está prendida. Ahí la prendí completamente para que vean que la luz todavía no se apaga. Con este lector solamente podemos apagar la del motor, pero como puedes ver tiene más códigos. Vamos a ver si algunos de esos se quitan, pero el que nos interesa es el del motor. Vamos a escanear, vamos a prender la camioneta solamente en el primer clic del accesorio al momento de entrar en el sistema. Está haciendo su diagnóstico. Como podemos ver, dice que hay 4 códigos en la computadora de la camioneta. Le vamos a apretar OK para entrar. Puedes apretarle ahí a leer códigos y está leyendo. Como puedes ver, tiene varios problemas como en algunos de los cilindros te dice el número del cilindro, la presión, código en partes de la transmisión, otra vez en el cilindro, sensor. Esta camioneta le han hecho varias cosas, le han arreglado, le cambiaron la transmisión, así que muchos de estos códigos son solamente que se ocupan a apagar. Ahí vamos a ir de leer a borrar. Vamos a apretar OK. Dice que si estás seguro que quieres borrar toda la información. Sí. Te recuerda que no tienes que tener la camioneta prendida, solamente los accesorios. Y eso es todo. Vamos a revisar a ver si se apagó el foco. Vamos a apagarla bien y ahora sí encenderla con el motor. Y como puedes ver, se apagó ya la luz del motor, solamente quedó la de la bolsa del aire, pero cuando tienes el problema que es un problema constante con la camioneta, se va a seguir prendiendo el foco del motor o el de la bolsa del aire, depende del que hayas tratado de apagar, si todavía tienes ese problema. Este sensor solamente nos costó $20 y nos ahorró muchos problemas de estar viendo qué es el problema que tiene. Muchas veces solamente es la tapadera de la gasolina y es todo. Voy a dejar aquí en la parte del final del video más videos de cosas que hacemos en el canal, como luces LED, hacemos cambios de estéreos y muchas cosas más. Quédate para ver si hay algo de eso te interesa. A favor de dar like, comentar y suscribirte. Eso me ayuda mucho a seguir haciendo videos para ustedes. Gracias. So you